Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. Hoy exploraremos un fascinante misterio bíblico, la vasija del Arca de Noé, o más conocida como Cuenco de Salvación. Descubriremos no solo qué secretos podría guardar esta enigmática vasija, sino también las sorprendentes historias que guardan relación con los gigantes conocidos como Nefilim, se escondieron en el arca durante el diluvio. ¿Qué relación tienen estos grandiosos seres con la vasija? ¿Qué relación tienen estos titanes con el arca y su contenido? En los últimos años, numerosos descubrimientos han reavivado los debates y el entusiasmo entre entusiastas, arqueólogos y teólogos por igual. La búsqueda del Arca de Noé ha capturado la imaginación de muchas generaciones, y cada nuevo hallazgo potencial aviva la esperanza de resolver este antiguo enigma. A pesar de la falta de evidencia científica concluyente, algunos creen fervientemente que el arca ha sido encontrada escondida en un lugar remoto y desolado, esperando revelar sus antiguos secretos. Varios informes han señalado el monte Ararat en Turquía como el sitio probable del descanso final del arca, basándose en antiguas escrituras y relatos históricos. Expediciones han sido organizadas y exploradores han regresado con fotografías y muestras de madera que, según afirman, podrían pertenecer a la estructura original del arca. Estas afirmaciones han generado tanto escepticismo como entusiasmo, llevando a acalorados debates en la comunidad científica y religiosa. La posibilidad de que el arca contenga objetos sagrados o vestigios de una civilización antigua añade una capa adicional de misterio y atracción. En particular, la vasija del Arca de Noé ha despertado un interés especial. Según ciertas tradiciones, esta vasija podría haber contenido no solo agua potable y alimentos, sino también reliquias de un valor incalculable, posiblemente relacionadas con los gigantes mencionados en las Escrituras. Los Nefilim, esos seres colosales que se dice habitaron la tierra antes y después del diluvio, han sido objeto de numerosas teorías. Algunos sugieren que la vasija contenía artefactos o restos que podrían probar la existencia de estos gigantes y su conexión con la humanidad. La mera idea de que tales objetos podrían estar esperando ser descubiertos en el arca ha impulsado nuevas expediciones y estudios. Mientras tanto, el debate continúa. Los escépticos señalan la falta de pruebas definitivas y la necesidad de métodos arqueológicos más rigurosos. Por otro lado, los creyentes y entusiastas mantienen la esperanza, impulsados por la fe y el deseo de conectar con una parte fundamental de la historia humana. A lo largo de los años, varias reclamaciones y expediciones destacadas han sido noticia, centradas en el monte Ararat, el legendario lugar de descanso del Arca de Noé. Una de las teorías más populares y duraderas sostiene que el arca se detuvo en las laderas del monte Ararat, en Turquía. Esta creencia se basa en gran medida en un pasaje de la Biblia, Génesis, capítulo 8, versículo 4, que afirma que el arca descansaba sobre las montañas de Ararat. Numerosas expediciones se han aventurado en el terreno traicionero de este pico volcánico inactivo, impulsadas por la esperanza de encontrar restos de la antigua embarcación. Desde la primera expedición documentada en el siglo XIX hasta las más recientes exploraciones con drones y tecnología de radar de penetración terrestre, el monte Ararat ha sido un foco constante de búsqueda y especulación. Los defensores de la teoría del monte Ararat señalan varias piezas de evidencia, incluidas estructuras de madera y artefactos que se asemejan a partes de un gran barco encontrados a grandes altitudes.
Un descubrimiento particularmente intrigante ocurrió en 1959, cuando un piloto turco llamado İlhan Durupinar identificó una formación en forma de barco en las fotografías aéreas del monte. Este hallazgo, conocido como la anomalía de Ararat, ha sido objeto de investigaciones y debates durante décadas. Además, en 2010, un equipo de investigadores chinos y turcos afirmó haber encontrado fragmentos de madera en el monte Ararat, que dataron de alrededor de 4.800 años de antigüedad, coincidiendo con la época del diluvio, según algunas interpretaciones bíblicas. Este equipo, llamado el Ministerio Internacional del Arca de Noé, incluso presentó una estructura de madera que, según afirmaban, formaba parte del arca. Sin embargo, estos descubrimientos han despertado tanto interés como controversia. Los escépticos argumentan que las formaciones de madera podrían ser el resultado de procesos naturales o incluso construcciones humanas posteriores que no tienen relación con el arca bíblica. Por otro lado, los entusiastas mantienen que las pruebas, aunque no concluyentes, son lo suficientemente significativas como para justificar más investigación. Numerosas fuentes, además de la Biblia y varias culturas antiguas, tienen relatos de un gran diluvio y una embarcación de salvación, incluyendo los mitos mesopotámicos de Gilgamesh y las tradiciones hindúes de Manu. Estas historias paralelas añaden una capa adicional de misterio y universalidad al mito del Arca de Noé, sugiriendo que la búsqueda de este legendario barco es una aventura que trasciende fronteras y épocas. Sin embargo, la validación científica rigurosa ha sido difícil de alcanzar. Muchas de estas afirmaciones han sido recibidas con escepticismo por parte de la comunidad académica, que a menudo atribuye los hallazgos a formaciones geológicas naturales o falsificaciones modernas. Un fenómeno natural o un artefacto antiguo. Otro lugar intrigante es el sitio de Durupinar, descubierto por İlhan Durupinar en 1959. Situado cerca del monte Ararat, este yacimiento cuenta con una gran formación en forma de barco que ha cautivado la imaginación de muchos aficionados. Los investigadores han acudido en masa a esta zona, convencidos de que podría tratarse de los restos del Arca de Noé. La formación de Durupinar mide aproximadamente 150 metros de largo, lo que coincide con las dimensiones bíblicas del arca. Este hallazgo ha inspirado numerosas expediciones y estudios a lo largo de los años. Entre los entusiastas se destaca el arqueólogo amateur Ron Wyatt, quien en la década de 1970 afirmó haber encontrado remaches de hierro y otras estructuras metálicas que podrían haber sido utilizadas en la construcción del arca. Sin embargo, los estudios geológicos han sugerido que la formación es un fenómeno natural, resultado de procesos geológicos conocidos como plegamiento de capas sedimentarias. Los análisis indican que las estructuras de madera y metal encontradas son formaciones naturales de minerales y no restos de una antigua embarcación. A pesar de estos hallazgos, el sitio de Durupinar continúa atrayendo la atención y el debate, destacando el encanto perdurable de la leyenda del arca. Un dato curioso es que en 1987 el gobierno turco declaró el sitio de Durupinar como un parque nacional, conocido como el Parque Nacional del Arca de Noé, lo que subraya la importancia cultural y turística del lugar. Este reconocimiento oficial ha fomentado aún más las investigaciones y visitas al sitio. A lo largo de los años, el interés en Durupinar no ha disminuido. Documentales, libros y artículos siguen explorando la posibilidad de que esta formación pueda ser la clave para desentrañar uno de los mayores misterios bíblicos. Aunque la mayoría de los científicos mantienen que es un fenómeno natural,
La persistente fascinación por el sitio demuestra cómo la leyenda del Arca de Noé continúa inspirando tanto a creyentes como a investigadores. Más allá del monte Ararat y el sitio de Durupinar, otras teorías proponen ubicaciones alternativas para el Arca de Noé. Entre estas, algunos sugieren las montañas Alborz en Irán como un posible lugar de descanso del Arca. Esta teoría se basa en relatos antiguos y en el análisis de la topografía de la región, que es consistente con las descripciones bíblicas de una montaña alta y remota. Otros especulan sobre varias regiones de Oriente Medio, incluyendo áreas en Armenia y las montañas Zagros. Estas teorías, aunque imaginativas y convincentes, siguen siendo especulativas y carecen de pruebas sustanciales que respalden sus afirmaciones. La fascinación duradera por el Arca de Noé subraya su profundo impacto en la curiosidad y la fe humanas. La búsqueda del Arca ha trascendido fronteras y épocas, convirtiéndose en una obsesión tanto para creyentes como para arqueólogos e historiadores. Muchos cristianos siguen cautivados por la historia de Noé, posiblemente porque Jesús mismo trazó un paralelismo entre los días de Noé y su anticipada segunda venida. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: «Pero como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían y bebían, se casaban y daban en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Este pasaje resuena profundamente con los creyentes, ya que ofrece una advertencia y una promesa conectando los eventos del pasado con el futuro. La historia de Noé no solo es un relato de juicio y salvación, sino también un recordatorio de la vigilancia y preparación espiritual que se requiere. La búsqueda del Arca de Noé ha inspirado numerosas expediciones a lo largo de los años. Desde la exploración de los picos helados de Ararat hasta la investigación de las montañas de Alborz, cada intento refleja la esperanza de descubrir una pieza tangible de esta legendaria embarcación. Los avances tecnológicos, como el uso de drones y la tecnología de radar de penetración terrestre, han permitido nuevas formas de explorar estas regiones remotas, aunque hasta ahora no se ha encontrado evidencia concluyente. Según ciertos relatos bíblicos y textos apócrifos, los Nefilim eran seres colosales y poderosos, descendientes de los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes del diluvio. Algunas teorías sugieren que estos gigantes jugaron un papel en la ocultación o destrucción del Arca de Noé, lo que podría explicar por qué no se ha encontrado ninguna evidencia concluyente hasta ahora. Una teoría intrigante postula que los Nefilim, debido a su tamaño y fuerza extraordinarios, podrían haber tenido la capacidad de modificar o trasladar grandes estructuras, incluido el arca. Según esta hipótesis, después del diluvio, los Nefilim supervivientes, o aquellos que nacieron posteriormente, podrían haber desmantelado el arca y utilizado su madera y otros materiales para construir sus propias estructuras o refugios. Esta reutilización de los materiales del arca haría extremadamente difícil encontrar restos identificables en su ubicación original. Otra posibilidad es que los Nefilim, conscientes del poder simbólico y religioso del arca, decidieron ocultarla deliberadamente para evitar que cayera en manos humanas. Este acto de ocultación podría haber implicado enterrar el arca en un lugar inaccesible o esconderla en una cueva remota, utilizando su conocimiento superior de la geografía y las condiciones naturales para asegurarse de que nunca fuera encontrada.
Esta teoría se refuerza con la idea de que los Nefilim poseían habilidades sobrehumanas y conocimientos avanzados, lo que les permitiría realizar tal hazaña. Además, los textos apócrifos y las tradiciones esotéricas a veces sugieren que los Nefilim tenían una relación ambivalente con la humanidad y con Dios. Algunos relatos indican que estos gigantes estaban en conflicto con los planes divinos y podrían haber visto el arca como una amenaza a su existencia. En este contexto, la destrucción o el ocultamiento del arca podría haber sido un acto de rebelión contra Dios, dificultando aún más cualquier intento de recuperación por parte de los seres humanos. ¿Cómo era el mundo de Noé? El pasaje describe una era donde los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las encontraron hermosas y tomaron por esposas a todas las que quisieron. Este período es también notable por la presencia de gigantes conocidos como los Nefilim. Estos seres colosales eran el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Los Nefilim llegaron a ser hombres poderosos y de renombre en la antigüedad. Sin embargo, el incremento de la población y la mezcla de seres celestiales con humanos llevaron a un incremento de la maldad en la tierra. Dios observó que la maldad del hombre era grande y que toda la imaginación de los pensamientos de su corazón no era más que el mal continuamente. Este deterioro moral y espiritual causó un profundo pesar en Dios, quien se arrepintió de haber creado al hombre, sintiendo tristeza en su corazón. Dios entonces decidió que destruiría de la faz de la tierra al hombre y a los animales, al reptil y a las aves del cielo, debido a la corrupción generalizada. Sin embargo, en medio de esta sombría decisión, Noé halló gracia a los ojos del Señor. Noé fue distinguido por su rectitud y obediencia, lo que le salvó a él y a su familia del juicio inminente. El mundo de Noé, por tanto, era un lugar de creciente población y corrupción moral, caracterizado por la interacción de seres celestiales con humanos, la proliferación de gigantes y una decadencia moral que llevó al juicio divino. La gracia de Noé y su favor ante Dios prepararon el camino para la construcción del arca y la salvación de una nueva humanidad tras el diluvio. Y el Señor dijo: «Mi espíritu no contenderá siempre con el hombre, porque también él es carne. Sin embargo, sus días serán 120 años. Había gigantes en la tierra en esos días, y también después de eso, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Los mismos llegaron a ser hombres poderosos, que eran en la antigüedad hombres de renombre. Y vio Dios que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda imaginación de los pensamientos de su corazón no era más que el mal continuamente. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le entristeció en su corazón. Y dijo el Señor: «Destruiré de la faz de la tierra al hombre y a los animales, al hombre y a las bestias, al reptil y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho». Pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Para entender por qué el descubrimiento del arca de Noé es tan significativo, uno debe ahondar en las razones por las que un evento tan catastrófico como el diluvio fue considerado necesario por Dios. El relato bíblico sugiere que el mundo se encontraba en un estado de decadencia moral y espiritual sin precedentes, lo que provocó la intervención divina. De acuerdo con el Génesis, capítulo 6, versículo 5, cada inclinación de los pensamientos del corazón humano era simplemente mala todo el tiempo. Esta poderosa acusación del estado moral de la humanidad pinta un cuadro de un mundo consumido por la iniquidad y la corrupción.
En los días de Noé, el mal había alcanzado niveles inimaginables, creando una sociedad plagada de violencia, depravación y anarquía. La presencia de los Nefilim, una raza de gigantes nacidos de la unión de los hijos de Dios y las mujeres humanas, se cita a menudo como un factor que contribuye a esta corrupción generalizada. Se cree que estos seres híbridos, descritos como hombres poderosos y héroes de la antigüedad, exacerbaron la violencia y el caos que asolaban la tierra. Los Nefilim eran la descendencia híbrida de seres divinos y mujeres mortales. Su presencia en la tierra introdujo niveles sin precedentes de pecado y desorden. Estos gigantes, a menudo representados como poderosos y temibles, pueden haber sido la fuente de muchos mitos y leyendas antiguas, incluidos los dioses y semidioses griegos como Hércules o el héroe mesopotámico Gilgamesh. Las acciones de los Nefilim y su influencia en la humanidad fueron tan significativas que provocaron una respuesta dramática de Dios. Estos híbridos, producto de ángeles y humanos, representaban una profunda violación del orden natural establecido por Dios. Es esencial reconocer que la creación de estos seres fue en contra de la intención divina. Los humanos y los seres angélicos nunca tuvieron la intención de cruzarse y producir a los Nefilim. Según los textos bíblicos y apócrifos, cuando estos ángeles descendieron a la tierra y se mezclaron con los humanos, cometieron un grave pecado. Esta transgresión no solo violaba el orden natural establecido por Dios, sino que también introdujo una corrupción sin precedentes en la humanidad. La gravedad de este pecado es subrayada en las cartas de Judas y Pedro en el Nuevo Testamento. Judas 1:6 afirma: «Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día». De manera similar, 2 Pedro 2:4 dice: «Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio». Estos pasajes destacan que los ángeles que se mezclaron con los humanos están ahora atados en cadenas de tinieblas, esperando el juicio final. Su castigo ejemplifica la severidad de su transgresión y la inquebrantable justicia divina. La influencia de los Nefilim en la humanidad fue profunda y devastadora. Estos seres colosales no solo eran físicamente imponentes, sino que también introdujeron una cultura de violencia, poder desmedido y corrupción moral. Génesis 6:5-7 describe cómo la maldad del hombre se multiplicó en la tierra y cómo todos los pensamientos de su corazón eran continuamente malos. Esta corrupción generalizada fue tan severa que requirió una respuesta drástica de Dios. Dios decidió enviar un diluvio para purificar la tierra, eliminando a los Nefilim y a la humanidad corrupta, salvo a Noé y su familia. Este juicio fue un acto de renovación y un intento de restaurar el orden divino. La construcción del arca y la preservación de Noé y su familia simbolizan la esperanza y la redención, destacando que incluso en tiempos de gran maldad, la gracia y la justicia de Dios prevalecen. Además de la narrativa bíblica, la historia de los Nefilim y su caída ha dejado una huella duradera en diversas culturas y mitologías. Estos relatos han alimentado innumerables teorías e investigaciones sobre la interacción entre lo divino y lo humano, y cómo estos eventos antiguos continúan influenciando la comprensión moderna de la moralidad, la justicia y la redención. Génesis capítulo 6, versículo 3, dice que los días del hombre serán 120 años, comenzando efectivamente la cuenta regresiva para el diluvio.
Esta proclamación divina sugiere que el diluvio fue una respuesta directa a las acciones de los Nefilim y a la decadencia moral resultante de la humanidad. La violencia que caracterizó al mundo antes del diluvio no se parecía a nada visto antes o después. Los Nefilim, con su inmensa fuerza e influencia, probablemente jugaron un papel importante en el caos. Estos gigantes descendientes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres introdujeron una era de brutalidad y derramamiento de sangre, donde el poder se imponía y los fuertes se aprovechaban de los débiles. Su existencia exacerbó la corrupción y la maldad en la tierra, creando una cultura donde la violencia era desenfrenada y omnipresente. La decisión de inundar el mundo no se tomó a la ligera. Era una medida de último recurso, un acto divino de juicio y misericordia. Al eliminar el mundo corrupto, Dios tenía como objetivo limpiar la tierra y darle a la humanidad un nuevo comienzo a través de Noé y su familia. Este acto de purificación fue una respuesta directa a la maldad generalizada que los Nefilim y la humanidad corrupta habían propagado. Algunos eruditos argumentan que Noé fue elegido para esta tarea específicamente porque su linaje permaneció incorrupto por la mezcla de ángeles y humanos. Génesis 6:9 describe a Noé como un hombre justo, perfecto en sus generaciones. Esta perfección en su linaje sugiere que Noé y su familia no estaban contaminados por la influencia de los Nefilim, lo que los hacía idóneos para repoblar la tierra con una humanidad pura y obediente a Dios. El diluvio fue tanto un juicio como un acto de misericordia. En su juicio, Dios mostró su intolerancia hacia la corrupción y la violencia, eliminando a los seres que habían pervertido su creación. En su misericordia, ofreció a la humanidad una nueva oportunidad a través de Noé, quien halló gracia ante sus ojos. Este nuevo comienzo fue una esperanza para un futuro mejor, libre de la maldad que había prevalecido antes del diluvio. La historia de Noé y los Nefilim también sirve como una advertencia y un recordatorio del poder del juicio divino y la importancia de la justicia y la rectitud. La narrativa subraya que la humanidad debe mantenerse fiel a los mandatos divinos y evitar las corrupciones que conducen a la destrucción. ¿Y qué sucedió finalmente con la vasija de Noé? La historia de la vasija de Noé, aunque no es un elemento destacado en el texto bíblico, ha capturado la imaginación y la especulación de estudiosos y entusiastas a lo largo de los años. Según varias tradiciones apócrifas y midráshicas, esta vasija tenía un significado especial y un propósito crucial en la narrativa del Arca de Noé. Sin embargo, el destino final de la vasija sigue siendo un misterio, especialmente cuando se considera la intrigante presencia de los gigantes Nefilim. Una teoría intrigante sugiere que la vasija de Noé pudo haber contenido fragmentos o restos de los Nefilim. Algunos creen que Noé, consciente del poder y el peligro que representaban estos seres colosales, decidió conservar alguna evidencia de su existencia para el conocimiento y la protección futura. La vasija podría haber sido un contenedor especial, sellado y oculto, que llevaba consigo no solo semillas y provisiones, sino también secretos sobre estos gigantes que una vez caminaron sobre la tierra. Se especula que la vasija contenía varios elementos esenciales y de gran importancia, entre ellos fragmentos o restos de Nefilim, incluyendo muestras biológicas como fragmentos óseos, dientes o cabellos. Estos restos no solo servirían como evidencia de la existencia de los Nefilim, sino que también podrían contener información genética crucial.
Después del diluvio, los Nefilim que sobrevivieron se dieron cuenta de que algunos de sus artefactos más poderosos habían sido preservados en la vasija de Noé. Estos objetos no solo eran testimonios de su existencia, sino también contenían capacidades que, si se mal utilizaban, podrían alterar el curso natural de la vida en la Tierra. La tecnología que los Nefilim desarrollaron era tan avanzada que parecía magia para los humanos contemporáneos. Los Nefilim se embarcaron en un viaje hacia una montaña remota, que recientes teorías indican que se encuentran en la antigua Mesopotamia y conocida solo por los miembros más antiguos de su sociedad. Esta montaña, rodeada de leyendas y misterios, era el lugar perfecto para esconder la vasija. En lo más profundo de esta montaña, ocultarían la vasija en una caverna inaccesible, protegida por barreras naturales y místicas. Los gigantes eran una especie muy adelantada, tanto en intelecto como en fuerza física. Pero esto no era un problema para la fuerza del diluvio de Dios. Ante la decisión de Dios de acabar con la humanidad con el diluvio, los gigantes decidieron esconder sus tecnologías más avanzadas. Dentro de la vasija se encontraban diversos artefactos que demostraban el avance tecnológico y la sabiduría de los Nefilim. Entre ellos destacaban las armas de energía, dispositivos capaces de canalizar y liberar rayos concentrados de energía destructiva. Estas armas, si se utilizaban en guerra, podrían devastar ejércitos enteros con un solo disparo. También había dispositivos de control mental que permitían a los Nefilim influir y manipular las mentes de otros seres. Con estos dispositivos podían imponer su voluntad sobre los humanos, haciéndolos obedecer sin cuestionar. Este poder, en manos equivocadas, podría haber llevado a un dominio absoluto y a la pérdida de la libre voluntad de las personas. Otro artefacto crucial eran los dispositivos de teletransporte. Estos objetos permitían el transporte instantáneo de personas y cosas a grandes distancias, desafiando las limitaciones del espacio y el tiempo. Con tales dispositivos, los Nefilim podían moverse rápidamente y mantener su dominio sin ser detectados. La vasija también contenía ejemplos de nanotecnología de reparación, pequeños nanobots que podían curar heridas, regenerar células y posiblemente resucitar a los muertos. Estos nanobots, de tamaño microscópico, eran una muestra del profundo conocimiento de los Nefilim sobre la biología y la medicina. Además, había cristales de energía, piedras capaces de almacenar y liberar grandes cantidades de energía. Estos cristales podían ser utilizados como fuentes inagotables de poder para alimentar otros dispositivos o incluso para amplificar habilidades psíquicas. Cada cristal tenía propiedades únicas y su correcto uso podía significar la diferencia entre vida y muerte. Entre los artefactos más misteriosos se encontraban los mapas y dispositivos de navegación avanzada. Estos mapas tridimensionales del mundo antiguo, junto con herramientas de navegación que utilizaban las estrellas y otros objetos celestiales, permitían a los Nefilim explorar y conquistar nuevas tierras con precisión y seguridad. La vasija también albergaba tecnología de manipulación genética, herramientas y fórmulas que permitían alterar el ADN y crear nuevas formas de vida. Con este conocimiento, los Nefilim podían mejorar las habilidades físicas y mentales de los seres vivos, creando híbridos poderosos y resistentes. Finalmente, había artefactos de comunicación interdimensional, dispositivos que permitían a los Nefilim comunicarse con seres de otras dimensiones o planos de existencia.
Estos artefactos abrían puertas a conocimientos y poderes más allá de la comprensión humana, permitiendo a los Nefilim obtener información y habilidades de fuentes externas. La preservación de estos fragmentos habría tenido un doble propósito: permitir a futuras generaciones estudiar y entender mejor a estos seres y su impacto en la humanidad, y mantener un registro de la intervención divina en la historia humana. También podría haber albergado artefactos mágicos o tecnológicos. Según la leyenda, los Nefilim poseían conocimientos avanzados que superaban a los de los humanos de su tiempo. La vasija podría haber contenido herramientas, armas o dispositivos que los Nefilim utilizaban. Estos artefactos, de gran poder y misterio, habrían sido escondidos para evitar que cayeran en manos equivocadas y causaran más destrucción. Además, es posible que la vasija contuviera textos antiguos o escritos sagrados, documentos o inscripciones que relataran la historia de los Nefilim y sus interacciones con la humanidad, valiosos tanto desde un punto de vista histórico como espiritual. La desaparición de la vasija de Noé está envuelta en misterio y teorías conspirativas que han capturado la imaginación de muchas generaciones. Una de las hipótesis más intrigantes sugiere que después del diluvio, los Nefilim sobrevivientes o sus descendientes buscaron la vasija para recuperar el poder que una vez poseyeron. Estos gigantes, que se refugiaron en lugares remotos y ocultos, habrían dedicado su existencia a localizar y apoderarse de la vasija. La vasija, que supuestamente contenía fragmentos de sus ancestros y artefactos poderosos, era vista como la clave para restaurar su antigua gloria y dominio sobre la humanidad. Los relatos y leyendas indican que los Nefilim que sobrevivieron al diluvio se escondieron en áreas inaccesibles como altas montañas, densas selvas o profundas cavernas. Estas ubicaciones remotas no solo les ofrecían refugio, sino que también les permitían trazar sus planes lejos de la vigilancia humana. Con el paso del tiempo, estos gigantes desarrollaron una obsesión por encontrar la vasija de Noé, creyendo que su contenido les permitiría reconstituir su poder y quizás reconquistar el mundo que una vez conocieron. Para proteger a la humanidad de la influencia maligna de los Nefilim, Noé o sus descendientes tomaron medidas extremas para asegurar que la vasija nunca cayera en manos equivocadas. Existen varias teorías sobre cómo y dónde podría haberse escondido la vasija. Los descendientes de Noé podrían haber escondido la vasija en lugares extremadamente remotos y difíciles de alcanzar, como lo alto de montañas, desiertos inhóspitos o profundas cavernas submarinas. Estos sitios inaccesibles habrían garantizado que solo aquellos con un conocimiento y habilidades excepcionales pudieran acercarse siquiera a la ubicación de la vasija. Considerando la amenaza que los Nefilim representaban, es posible que los descendientes de Noé optaran por destruir la vasija. Al hacerlo, se habrían asegurado de que su contenido nunca pudiera ser utilizado para el mal. La destrucción de la vasija habría sido una medida desesperada, pero efectiva, para cortar cualquier posibilidad de que los secretos y poderes contenidos en ella fueran liberados. La idea de que órdenes secretas podrían haber sido encargadas de proteger la vasija de Noé añade una capa de misterio y fascinación a su historia. Estas sociedades secretas, conocidas por su devoción y conocimiento esotérico, podrían haber mantenido la vasija a salvo durante siglos, alejadas de los Nefilim, transmitiendo su custodia de generación en generación. A continuación se presentan algunas órdenes secretas que podrían haber sido responsables de guardar la vasija. Los caballeros templarios
fueron una orden militar cristiana fundada en el siglo XII, famosa por su participación en las cruzadas. Conocidos por su disciplina, valentía y misteriosos rituales, los templarios acumulaban riquezas y artefactos sagrados. Se rumorea que poseían conocimientos secretos y objetos de gran poder. La vasija de Noé podría haber sido uno de los artefactos bajo su custodia, protegida en sus fortalezas repartidas por Europa y el Medio Oriente. La Orden del Priorato de Sion es una sociedad secreta que, según diversas teorías conspirativas, ha existido desde tiempos antiguos, protegiendo secretos religiosos y artefactos sagrados. Se dice que el priorato tiene conexiones con la realeza europea y custodia secretos que podrían cambiar la historia. La vasija de Noé, con sus posibles restos de Nefilim y artefactos poderosos, encajaría perfectamente en los objetivos de esta orden. La Hermandad de la Rosa Cruz son una fraternidad mística y filosófica fundada en el siglo XVII. Aunque sus orígenes se remontan a tradiciones mucho más antiguas, se dedican al estudio de las ciencias ocultas, la alquimia y la espiritualidad. Es posible que la Hermandad de la Rosa Cruz haya protegido la vasija como parte de su misión de preservar conocimientos y artefactos que contienen sabiduría antigua y poder espiritual. Nosotros particularmente nos decantamos por la Orden de los Guardianes del Arca. Fueron formados poco después del diluvio, cuando Noé y sus descendientes se dieron cuenta del inmenso poder y el peligro potencial que la vasija y sus contenidos representaban. La vasija no solo contenía semillas y provisiones esenciales para la reconstrucción de la vida en la tierra, sino también fragmentos y restos de los Nefilim, junto con artefactos de gran poder. Estos elementos podían ser utilizados para fines oscuros si caían en las manos equivocadas. Conscientes de esto, Noé y sus descendientes decidieron que la vasija debía ser escondida y protegida para evitar que cualquier ser maligno, incluyendo los Nefilim sobrevivientes, pudiera acceder a su contenido. Así se fundaron los Guardianes del Arca, una orden secreta dedicada a mantener la vasija segura y oculta de aquellos que pudieran usar su poder para el mal. Los guardianes desarrollaron rituales y códigos estrictos, transmitidos de generación en generación, para asegurar la integridad y el secreto de su misión. Los Nefilim, al enterarse de que algunos de sus restos y artefactos habían sido preservados en la vasija, comenzaron una búsqueda implacable para recuperarla. Estos gigantes, refugiados en lugares remotos y ocultos, sabían que recuperar la vasija significaría restaurar parte de su antiguo poder y dominio sobre la humanidad. La vasija era vista como la clave para reconstituir su fuerza y quizás reconquistar el mundo que una vez conocieron. A lo largo de los siglos, los Nefilim rastrearon y persiguieron a los Guardianes del Arca, utilizando todas sus habilidades y conocimientos para localizar la vasija. Estos encuentros eran a menudo violentos y llenos de tensión, con los Nefilim dispuestos a usar la fuerza bruta para arrebatar la vasija a los guardianes. La Orden, a su vez, empleaba su conocimiento secreto y sus rituales para protegerse y mantener la vasija oculta. En uno de los enfrentamientos más épicos, los Nefilim casi lograron apoderarse de la vasija. Sin embargo, los Guardianes del Arca, utilizando su ingenio y su devoción, lograron esconder la vasija en un lugar aún más inaccesible, reforzando sus medidas de seguridad y redoblando sus esfuerzos para mantenerla a salvo. Este evento fortaleció la resolución de la Orden y reforzó la importancia de su misión.
Con el paso del tiempo, los guardianes del arca continuaron su misión, adaptándose a los cambios del mundo, pero siempre manteniendo su propósito original. La sociedad secreta se expandió, creando una red de guardianes en diversos lugares del mundo, todos conectados por un juramento sagrado de proteger la vasija. La orden mantuvo registros detallados y complejos sistemas de comunicación para asegurarse de que, en caso de emergencia, la ubicación de la vasija pudiera ser cambiada rápidamente. Los guardianes entrenaban en secreto, preparándose para cualquier eventualidad, siempre conscientes de la amenaza constante de los Nefilim. Una teoría que también puede ser bastante probable y aún más esotérica. La desaparición de la vasija de Noé está envuelta en misterio y teorías conspirativas, pero una de las hipótesis más fascinantes sugiere que la vasija contenía tecnología avanzada y artefactos poderosos de los Nefilim. Esta teoría plantea que, conscientes del peligro que representaban estos elementos, los propios Nefilim o sus descendientes formaron una sociedad secreta para proteger la vasija. Estos guardianes, sabiendo que el conocimiento y los artefactos contenidos en la vasija podrían causar un daño inimaginable si caían en las manos equivocadas, decidieron esconderla y custodiarla, asegurándose de que nunca fuera utilizada para causar daño nuevamente. Después del diluvio, los Nefilim que sobrevivieron se dieron cuenta de que algunos de sus artefactos y tecnología habían sido preservados en la vasija de Noé. Estos objetos no solo eran testigos de su existencia, sino que también contenían poderosas capacidades que en manos equivocadas podrían desatar un caos inimaginable sobre la humanidad. La tecnología de los Nefilim incluía armas avanzadas, dispositivos de control y herramientas que podían alterar el curso natural de la vida. Conscientes del riesgo que esto representaba, los Nefilim decidieron que era imperativo ocultar la vasija de manera que nunca pudiera ser encontrada. Así nació una sociedad secreta de gigantes, dedicada a proteger la vasija y sus contenidos. Los Nefilim desarrollaron un plan meticuloso y complejo para esconder la vasija en un lugar tan inaccesible y protegido que ni siquiera las fuerzas más poderosas podrían alcanzarla. Decidieron que la vasija sería escondida en una caverna oculta, ubicada en lo más profundo de una montaña inaccesible, rodeada de peligros naturales y protegida por barreras místicas. La ubicación elegida fue una montaña remota en una región olvidada por la civilización. Esta montaña, conocida solo por los miembros más antiguos de la sociedad secreta, era famosa por su inaccesibilidad y por las leyendas que la rodeaban. La caverna en la que esconderían la vasija estaba situada en lo más profundo de esta montaña, accesible solo a través de un laberinto de túneles estrechos y peligrosos, llenos de trampas naturales y obstáculos. Los Nefilim emprendieron el largo y arduo viaje hacia la montaña sagrada, cargando con ellos la vasija que contenía sus preciados artefactos. Al llegar, comenzaron a trabajar en la construcción de un acceso secreto. Eligieron una cascada imponente que caía desde una gran altura como la entrada oculta. Solo los guardianes conocían la manera de detener temporalmente el flujo de agua para revelar el camino oculto detrás del torrente. Una vez dentro, los Nefilim comenzaron a excavar un complejo laberinto de túneles. La tarea era peligrosa y extenuante, pero sabían que cada tramo del túnel debía ser un desafío insuperable para cualquier intruso. Trabajaron incansablemente, diseñando pasajes que se bifurcaban en múltiples direcciones y que llevaban a callejones sin salida, pozos sin fondo y trampas de roca que podían sellar el destino de cualquier intruso.
A medida que avanzaban en la construcción del laberinto, los Nefilim emplearon antiguos rituales y magia protectora para sellar la caverna. Invocaron hechizos de protección que repelerían a cualquiera con intenciones malvadas. Solo aquellos con el conocimiento adecuado y la pureza de corazón podrían atravesar estas barreras místicas. Los símbolos y encantamientos inscritos en las paredes de la caverna brillaban con una luz etérea, un testimonio de los poderes antiguos que protegían el lugar. En el corazón de la montaña, más allá de todos los obstáculos, los Nefilim crearon la Cámara de la Vasija. Esta cámara estaba adornada con símbolos antiguos y protegida por una puerta de piedra masiva que solo podía abrirse con una combinación específica de palabras y gestos que se transmitían de generación en generación dentro de la sociedad secreta. La cámara misma era un santuario, un lugar sagrado donde los guardianes ofrecían oraciones y renovaban sus juramentos de proteger la vasija a cualquier costo. Con el tiempo, la sociedad secreta de los Nefilim continuó su misión, adaptándose a los cambios del mundo, pero siempre manteniendo su propósito original. La red de guardianes se expandió, creando una comunidad global conectada por un juramento sagrado de proteger la vasija. Los registros detallados y los sistemas de comunicación complejos garantizaban que en caso de emergencia, la ubicación de la vasija pudiera ser cambiada rápidamente. La historia de la vasija de Noé y los Nefilim guardianes simboliza varios temas importantes: la preservación y renovación de la vida, la lucha contra las fuerzas del mal y la importancia de la fe y la obediencia a las instrucciones divinas. La vasija no solo representaba un depósito de tecnología y artefactos poderosos, sino también un legado de la intervención divina en la historia humana. El destino de la vasija de Noé, escondida y protegida por la sociedad secreta de los Nefilim, sigue siendo un enigma enriquecido por las especulaciones y las tradiciones que han surgido en torno a su posible existencia. La teoría de que la vasija contenía restos de Nefilim y artefactos poderosos añade una capa intrigante a la historia, sugiriendo que este objeto tenía un papel crucial no solo en la preservación de la vida, sino también en la protección de la humanidad contra fuerzas oscuras. Aunque no hay evidencia concluyente sobre su destino final, la vasija de Noé y los Nefilim continúan siendo símbolos poderosos de preservación, renovación y fe en la narrativa del diluvio. La búsqueda de la vasija de Noé ha inspirado a exploradores, arqueólogos y buscadores de tesoros a lo largo de la historia. Los rumores sobre su posible ubicación varían desde cavernas ocultas en montañas hasta ruinas sumergidas en el fondo de los mares. Cada expedición en busca de la vasija está impulsada por la promesa de descubrir secretos antiguos y un poder que podría cambiar el curso de la historia. Más allá de su destino físico, la vasija de Noé simboliza varios temas importantes en la narrativa del diluvio: la preservación y renovación de la vida, la obediencia de Noé a las instrucciones divinas y la provisión de Dios para la futura humanidad. La presencia de la vasija en el arca subraya la continuidad de la vida y la preservación de los elementos esenciales para la reconstrucción del mundo después del juicio divino. Si la vasija contenía objetos sagrados o reliquias, su simbolismo se extiende a la idea de una conexión directa con lo divino y la preservación de la fe y las prácticas religiosas a través de las generaciones. Esta perspectiva sugiere que mientras la tierra estaba abrumada con la descendencia de estas uniones antinaturales, Noé y su familia mantuvieron un linaje que era puramente humano, libre de la manipulación angélica. Aunque esta teoría es convincente,
Es importante tener en cuenta que la Biblia no dice explícitamente que la selección de Noé se debió a una ascendencia no contaminada. En cambio, las Escrituras destacan la posición espiritual de Noé, señalando que Noé encontró gracia a los ojos del Señor. Esta declaración subraya la naturaleza extraordinaria del favor de Dios, ilustrando lo maravilloso que es encontrar gracia que refleja su justicia e inocencia entre la gente de su tiempo, como fundamental en su selección por Dios. Jesús dice en Mateo, capítulo 24, versículo 37, que pero como fueron los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La mayoría de los eruditos interpretan esta referencia como una indicación de que, al igual que en el tiempo de Noé, las personas se dedicarán a las actividades ordinarias de la vida, comiendo, bebiendo, casándose, sin conciencia del juicio inminente cuando Jesús regrese. Esta interpretación subraya la normalidad de la vida hasta el momento de la intervención divina. Sin embargo, me gustaría llevar este análisis un paso más allá y explorar las similitudes entre los días de Noé y nuestros tiempos actuales. Esta comparación no solo incluye los comportamientos rutinarios de la vida diaria, sino que también se extiende a paralelismos morales y espirituales más amplios, invitándonos a considerar cómo estos podrían informar nuestra comprensión de los eventos futuros. Los días de Noé se caracterizaron por un aumento sin precedentes de la actividad sobrenatural, la decadencia moral y el juicio divino. A medida que examinamos el mundo de hoy, se hace cada vez más claro que estamos presenciando fenómenos que recuerdan inquietantemente a aquellos tiempos antiguos. A pesar de la delgada apariencia de normalidad, las personas que viven sus vidas comiendo, bebiendo, casándose y dando en matrimonio, hay una corriente subterránea de eventos extraordinarios que hacen eco de los días de Noé. En los días de Noé, el mundo no era solo un lugar de inmoralidad y violencia desenfrenadas. También fue una época de gran actividad sobrenatural. La Biblia describe cómo los hijos de Dios tomaron esposas humanas, lo que resultó en el nacimiento de los Nefilim, una raza de gigantes cuya presencia exacerbó la maldad del mundo. Hoy en día estamos siendo testigos de un aumento similar en los sucesos sobrenaturales, lo que sugiere un paralelismo con aquellos tiempos antiguos. Uno de los desarrollos modernos más intrigantes es la investigación que se está llevando a cabo en el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Con su gran colisionador de hadrones, el CERN está profundizando en la naturaleza fundamental del universo, buscando la escurridiza partícula de Dios e intentando desentrañar los secretos de la materia oscura y otras dimensiones. Algunos teóricos sugieren que estos experimentos podrían estar abriendo portales a otros reinos, potencialmente desatando fuerzas más allá de nuestra comprensión. ¿Qué o quién podría salir de estos reinos? La posibilidad de que las actividades del CERN puedan estar aprovechando inadvertidamente dimensiones sobrenaturales ha provocado tanto fascinación como miedo. Estamos presenciando el resurgimiento de entidades antiguas similares a los Nefilim a través del velo de la exploración científica. Añadiendo otra capa de preocupación, está el concepto de transhumanismo, un movimiento que busca mejorar las capacidades humanas a través de la tecnología avanzada. El transhumanismo tiene como objetivo trascender las limitaciones del cuerpo y la mente humanos, fusionando potencialmente a los seres humanos con las máquinas y la inteligencia artificial. Esta búsqueda de la mejora humana y la inmortalidad se cruza con los avances del CERN,
ya que ambos campos amplían los límites de nuestra comprensión y capacidades. Otra área donde lo sobrenatural parece estar regresando es en el ámbito de los objetos voladores no identificados y los fenómenos aéreos no identificados. Una vez descartados como el dominio de los teóricos de la conspiración, los ovnis ahora son discutidos abiertamente por el gobierno de los EEUU. Informes desclasificados recientes y testimonios de personal militar revelan encuentros con objetos que muestran capacidades mucho más allá de la tecnología humana conocida. Este reconocimiento oficial de los ovnis ha llevado a una amplia especulación sobre sus orígenes. ¿Son visitantes extraterrestres? ¿O podrían ser manifestaciones de una naturaleza sobrenatural? El aumento de la frecuencia e intensidad de estos avistamientos sugiere que estamos viviendo en una época de mayor actividad sobrenatural, muy parecida a los días de Noé. Al igual que en la época de Noé, nuestro mundo de hoy está plagado de decadencia moral y pecado, exacerbado por los avances tecnológicos que hacen que sea más fácil que nunca entregarse a la maldad. La conveniencia y accesibilidad del pecado han alcanzado niveles sin precedentes, pintando un cuadro sombrío de nuestro panorama moral actual. En la era moderna, el pecado se puede ordenar a la puerta de su casa con un mínimo esfuerzo. La facilidad con la que las personas ahora pueden involucrarse en un comportamiento pecaminoso refleja la descripción bíblica de un mundo donde cada imaginación de los pensamientos de su corazón era solo malvada continuamente. Esta conveniencia del pecado es un duro recordatorio de la decadencia moral que caracterizó los días de Noé. La institución del matrimonio está bajo ataque con la disminución de las tasas de matrimonio y el aumento de las tasas de divorcio. Los datos de la Oficina del Censo de EEUU indican que aproximadamente entre el 50% y el 60% de los primeros matrimonios llegan a su 20º aniversario. Esta degradación del matrimonio refleja un cambio social más amplio hacia la autogratificación y se aleja de los valores tradicionales. A medida que la santidad del matrimonio disminuye, el tejido moral de la sociedad continúa desmoronándose, muy parecido a los días de Noé. La codicia de las corporaciones modernas, particularmente en la industria farmacéutica, es otra manifestación de la maldad contemporánea. Las empresas cobran precios exorbitantes por medicamentos que salvan vidas, a menudo, muchas veces, el costo de producción. Si bien el lucro es un motivo legítimo, la explotación de personas vulnerables para obtener beneficios financieros es una clara indicación de la decadencia moral. Esta codicia desenfrenada no se limita a la industria farmacéutica. En varios sectores, la búsqueda de ganancias a expensas de las consideraciones éticas se ha convertido en la norma. Esta codicia generalizada se hace eco de la corrupción moral que necesitó la intervención divina en el tiempo de Noé. La pereza condenada en la Biblia como maldad es desenfrenada en la sociedad actual. Millones de personas optan por no trabajar, confiando en cambio en los sistemas de bienestar y otras formas de asistencia. Esta aversión generalizada al trabajo duro es una clara desviación de los principios bíblicos que enfatizan la diligencia y la productividad. La normalización de la pereza contribuye a la decadencia de la sociedad, fomentando una cultura de derecho y complacencia. Este cambio hacia la ociosidad y lejos de la laboriosidad es otra señal de que estamos viviendo en tiempos que recuerdan a los días de Noé. El libro de Apocalipsis predice un aumento en los eventos sobrenaturales a medida que se acerca el fin de los tiempos. El resurgimiento de fenómenos sobrenaturales en nuestros días sugiere que podemos estar presenciando el cumplimiento de estas profecías. A medida que observamos el aumento de la actividad demoníaca,
los avistamientos de ovnis y otros sucesos inexplicables, queda claro que lo sobrenatural se está volviendo cada vez más prominente en nuestro mundo. Los informes de actividad demoníaca, posesión y exorcismos están en aumento, lo que indica aún más un aumento en los sucesos sobrenaturales. Estas manifestaciones del mal son una reminiscencia de la influencia malévola de los Nefilim y otras entidades sobrenaturales en los días de Noé. El aumento de la actividad demoníaca es un escalofriante recordatorio de la batalla espiritual que subyace en nuestra realidad física. A medida que las fuerzas de las tinieblas ganan terreno, la necesidad de vigilancia y discernimiento espiritual se vuelve cada vez más crítica. A medida que navegamos por estos tiempos tumultuosos, es crucial reconocer los paralelismos entre nuestra era y los días de Noé. El aumento de la actividad sobrenatural, la decadencia moral generalizada y la conveniencia sin precedentes del pecado apuntan a un mundo que se tambalea al borde del juicio divino. La historia del Arca de Noé sirve como una advertencia y un faro de esperanza. Así como Noé fue llamado a prepararse para el diluvio, nosotros estamos llamados a permanecer vigilantes y firmes en nuestra fe, listos para resistir las pruebas que se avecinan. Al reconocer los signos de los tiempos y alinearnos con los principios divinos, podemos navegar estos días desafiantes con sabiduría y gracia, confiados en la promesa de redención y renovación. Muchas gracias por llegar hasta el final del video una vez más. Hemos trabajado muy duro para hacer este video solo para vosotros. Sois el mejor público del mundo. Espero que tengáis un día espectacular y la fuerza de Dios os acompañe en vuestro día a día para superar vuestros problemas. Mil bendiciones para todos ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Que tengan una feliz semana.